Hay un viejo dicho entre los veteranos de las fuerzas especiales: los depredadores más mortíferos son aquellos que protegen a su familia. En un pequeño restaurante de Georgia, una lluviosa mañana de octubre, el club de motociclistas Crimson Raiders aprendió esta lección de la peor manera cuando decidieron acosar a una mesera embarazada sin saber que su hermano era uno de los boinas verdes más letales de Estados Unidos, con más de 140 enfrentamientos hostiles confirmados en lugares que el gobierno aún no reconoce. Antes de retomar la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. La campanita sobre el restaurante Miller's Diner sonó en el silencio previo al amanecer mientras Sarah Miller empezaba su rutina matutina. Su figura con 7 meses de embarazo se movía con eficiencia a pesar de su creciente vientre. A los 26 años, no solo cargaba con su hija por nacer, sino también con el legado de 3 generaciones de la familia Miller, que habían servido a la pequeña ciudad de Cedar Grove, Georgia, a través de este mismo restaurante. La tormenta que había azotado el campo de Georgia toda la noche al fin amainaba, dejando charcos que reflejaban el letrero de neón del local en franjas rotas de rojo y azul. Sarah no había querido abrir tan temprano, sobre todo con ese clima, pero los camioneros que paraban regularmente en el Miller's dependían de su café matutino y de un desayuno caliente. Además, ella necesitaba aprovechar todas las horas posibles antes de que llegara el bebé. Lo que Sarah no sabía mientras preparaba la primera cafetera de la mañana era que su rutina estaba a punto de chocar con algo mucho más peligroso que cualquier tormenta. El club de motociclistas Crimson Raiders había estado expandiendo su territorio a lo largo de 3 estados, y la ubicación estratégica de Cedar Grove cerca de la Interestatal 85 había llamado su atención. Los negocios locales estaban siendo presionados para pagar protección, y el Miller's Diner era el siguiente en su lista. El sheriff David Cooper observaba desde su patrulla al otro lado de la calle, mientras 3 motocicletas entraban en el estacionamiento del restaurante, con sus cromados reluciendo bajo la fría luz de la mañana gris. Había seguido los movimientos de los Raiders al adentrarse en su condado, mirando impotente cómo otros negocios cedían ante sus presiones. Su mano apretaba el vaso de café. Pero una intervención directa solo empeoraría las cosas. Los Raiders tenían conexiones en la capital del estado, y 2 ayudantes del condado vecino ya habían perdido sus empleos intentando detenerlos. Lo que los Crimson Raiders ignoraban, y nadie en Cedar Grove sabía, salvo Sarah, era que su hermano James regresaba ese mismo día, tras 6 años de operaciones clasificadas con la unidad de fuerzas especiales más elitista del ejército. Finalmente se retiraba, pero las habilidades que lo habían mantenido con vida en cientos de misiones, el entrenamiento que lo había convertido en uno de los soldados más mortíferos de Estados Unidos, no se jubilarían con el uniforme. El primero en cruzar la puerta fue Marcus Suiebla de Carter, el ejecutor regional del club. Su chaleco de cuero llevaba parches que aludían a logros violentos, y su apodo no era en vano. Detrás de él venían 2 miembros más nuevos, ansiosos por probarse a sí mismos. El restaurante quedó en silencio al entrar, y los pocos clientes que había tan temprano se dedicaron de repente a observar con mucho interés sus tazas de café. Hermosa mañana, ¿verdad? La voz de Sweet Vlade emanaba una falsa cordialidad, como la de un depredador jugando con su presa. Sarah continuó limpiando la barra, moviendo instintivamente la mano para proteger su vientre. Sería una pena que le pasara algo a un lugar tan agradable. Hacemos una breve pausa aquí. Si estás disfrutando esta historia, asegúrate de suscribirte porque el episodio de mañana te dejará sin habla. Lo que sucedió a continuación se comentaría durante años en Cedar Grove. Sarah Miller, con 7 meses de embarazo,
enfrentándose a 3 hombres que habían aterrorizado negocios en 3 estados. Ninguno de ellos se percató de la camioneta manchada de lodo que se estacionó fuera, ni del hombre que descendió, moviéndose con la precisión controlada de alguien que había pasado años cazando a los depredadores más peligrosos del mundo. James Miller había aprendido en las montañas de Hindukush que el momento más peligroso no era cuando estallaba la violencia, sino en esos segundos justo antes, en los que la acción correcta podía impedir el derramamiento de sangre. Al entrar al Miller's Diner, su impermeable ocultaba la musculatura forjada tras años de entrenamiento de combate, y sus ojos registraban cada detalle con precisión milimétrica. 3 objetivos, 2 salidas, 8 civiles, su hermana embarazada retrocediendo ante hombres cuyo lenguaje corporal gritaba violencia inminente. La campanita sobre la puerta sonó una vez más, pero esta vez sonó diferente. Más tarde, Joe Barnes juraría que sonó como una advertencia, como el cascabeleo de una serpiente avisándote que estás demasiado cerca de algo mortífero. El sheriff Cooper, todavía observando desde el otro lado de la calle, notó algo en la forma de moverse del recién llegado que lo hizo incorporarse en su asiento. 20 años en las fuerzas del orden le habían enseñado a leer a la gente, y aquel hombre se movía como alguien que había pasado tiempo en lugares muy peligrosos, lugares que cambian la forma en que una persona camina, observa y se posiciona en una habitación. El escenario estaba dispuesto para un enfrentamiento que transformaría para siempre Cedar Grove. En un instante, Sarah Miller, con 7 meses de embarazo, se encontraba cara a cara con hombres que creían poder tomar lo que quisieran. Al siguiente, estaba su hermano James, trayendo consigo habilidades perfeccionadas en lugares que el gobierno negaba que existieran, a punto de enseñarles a los Crimson Raiders porque hay líneas que jamás deberían cruzarse. La lluvia había cesado por completo, dejando tras de sí un silencio pesado, interrumpido únicamente por el zumbido leve del letrero de neón del restaurante. En ese silencio, Sweet Blade Carter estaba a punto de aprender lo que todos los enemigos que subestimaron a James Miller descubrieron demasiado tarde. A veces, los depredadores más mortíferos no son los que hacen más ruido, sino los que esperan el momento exacto para mostrar los dientes. Los minutos siguientes cambiarían todo en Cedar Grove, dando inicio a una serie de acontecimientos que no solo destaparían las operaciones de los Crimson Raiders, sino también una red criminal que se extendía desde Georgia hasta Washington D.C. Pero en ese instante, mientras James Miller se paraba en la puerta del restaurante de su familia viendo a unos hombres amenazar a su hermana embarazada, nada de eso importaba. Solo importaba enseñarles por qué amenazar a la familia sería el último error que cometerían. James Miller avanzó por el restaurante con la precisión medida de un hombre que había pasado años operando en territorio hostil. Su impermeable empapado colgaba pesadamente sobre sus anchos hombros, y aunque su postura parecía relajada, el sheriff Cooper notó cómo se ubicaba de manera que podía ver con claridad las 2 salidas. 20 años en la policía le habían enseñado a reconocer entrenamiento militar, pero aquello era distinto. Había algo más, algo que hablaba de operaciones mucho más peligrosas que el combate estándar. «Café negro», le dijo James a su hermana en voz baja, su tono transmitiendo la clase de calma que reconocen los veteranos de combate. Las manos de Sarah temblaban ligeramente mientras tomaba la taza, pero la presencia de su hermano parecía estabilizarla. Le había visto esa mirada antes, justo antes de su último despliegue, del que aún no podía hablar. Sweet Blade Carter se giró un poco, evaluando al recién llegado con la arrogancia de un hombre acostumbrado a intimidar. «Estamos teniendo una conversación de negocios privada aquí, amigo. Quizá debas llevarte ese café y seguir tu camino». Detrás de él, sus 2 compañeros se movieron casi sin darse cuenta para flanquear a James. «No, no hay negocios privados con mi hermana embarazada»,
respondió James con voz tranquila, pero algo en su tono hizo que el viejo Joe Barnes dejara la taza de café con sumo cuidado. El ex infante de Marina reconoció el ritmo en la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes en situaciones muy peligrosas. En la barra, Sara contemplaba la escena con una mezcla de miedo y creciente confianza. Nunca había visto a su hermano en acción. Su trabajo siempre había sido clasificado. Sus misiones solo se mencionaban de forma vaga. Pero ahora entendía por qué había sido elegido para operaciones que oficialmente no existían. ¿Tu hermana? La sonrisa de Sui Vlade no alcanzaba sus ojos. Entonces esto se vuelve un asunto de familia. Solo le explicábamos cómo los negocios de Cedar Grove pueden evitar accidentes desafortunados. Cuesta dinero protegerse hoy día. James tomó un sorbo de café, sin apartar los ojos de Sui Vlade. 3 estados, dijo en voz baja. 14 negocios. 8 casos de incendio provocado cuando no se pagaba la protección. 2 dueños hospitalizados. 1 desaparecido y aún sin dar con su paradero. Han estado ocupados. La temperatura del restaurante pareció descender varios grados. La sonrisa de Sui Vlade se desvaneció, reemplazada por algo más duro. Has estado haciendo tu tarea, amigo. Pero saber cosas puede ser peligroso para la salud de un hombre. También lo es amenazar a una mujer embarazada, replicó James. Algo cambió en su postura. Un cambio sutil que hizo que el sheriff Cooper se enderezara de nuevo en su patrulla. El oficial había visto veteranos de combate antes, pero esto era distinto. Aquella era la clase de preparación que se adquiere tras años de operar en zonas donde un solo movimiento en falso significaba la muerte. En la cocina, Martínez, el cocinero, observaba por la ventanilla de servicio, con un bate de béisbol en la mano para emergencias. Pero algo en la forma de moverse de James Miller le hizo dudar. Aquel no era alguien que necesitara ayuda para manejar problemas. Una última oportunidad para largarte, advirtió Sui Vlade, llevando la mano a la chaqueta. Sus 2 compinches se abrieron más, buscando ángulos de disparo que creían que nadie notaba. Pero James lo veía todo: tácticas de aficionados, movimientos anunciados con demasiada antelación y la arrogancia de quienes nunca se habían enfrentado a un profesional de verdad. Interesante elección de refuerzos, comentó James, tomando otro sorbo. Rodríguez, a tu izquierda, sirvió 4 años en la Infantería de Marina, licenciamiento honorable en 2019. Nunca vio combate. Tu otro amigo, Thompson, fue dado de baja en el entrenamiento básico del ejército en 2020. Ninguno tiene experiencia en combate cuerpo a cuerpo en espacios cerrados. Los motociclistas se quedaron inmóviles. Se suponía que nadie debía conocer sus nombres reales ni sus antecedentes. La expresión de Sui Vlade se endureció aún más. ¿Quién demonios eres? Solo soy un hermano tomando café con su hermana, respondió James, pero la forma en que lo dijo, con una certeza absoluta, hizo que todos en el restaurante comprendieran que aquello era algo más que un simple intercambio. Era un depredador permitiendo a su presa entender, lenta y dolorosamente, que habían cometido un error garrafal. Sara, tras la barra, vio por primera vez el miedo auténtico en los ojos de hombres que habían aterrorizado a su comunidad por meses. Su hermano ni siquiera había alzado la voz, no había hecho un gesto amenazador, pero su mera presencia lo había cambiado todo. «¿Te vas a arrepentir?», espetó Sui Vlade, pero su voz carecía de la confianza de antes. «Nadie amenaza a los Crimson Raiders. Tenemos conexiones que ni te imaginas». «De hecho», dijo James, dejando la taza con cuidado, «me lo imagino muy bien. Sus operaciones en 3 estados, su protección política en Atlanta, sus conexiones con redes criminales mayores. Mientras ustedes amenazaban a mujeres embarazadas,
Yo me preparaba para desmantelar todo lo que han construido. La frialdad profesional en su voz, la manera metódica de exponer su vulnerabilidad, golpeó más fuerte que cualquier amenaza física. Esas no eran palabras de alguien fanfarroneando. Era la voz de un hombre que había pasado años desmantelando organizaciones mucho más peligrosas que un club de motociclistas. El sheriff Cooper, aún observando desde su patrulla, vio el momento exacto en que los motociclistas comprendieron que ellos no eran los depredadores, sino la presa, y que habían entrado en el territorio de algo mucho más letal que ellos mismos. La tensión en el Miller's Diner alcanzó un punto crítico. En aquel silencio, roto solo por el leve zumbido de las luces fluorescentes, Sweet Vlade Carter y sus hombres estaban a punto de aprender por las malas que algunos hombres obtienen su reputación no a base de fanfarronadas, sino por la competencia silenciosa que nace de años de operar en las sombras. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, de verdad nos ayuda mucho. Regresemos a la historia. Lo que pasó en el Miller's Diner giró de forma inesperada cuando James se levantó lentamente de la silla en la barra. Sus movimientos eran deliberados, cada paso calculado con la precisión de alguien que había pasado años operando en escenarios donde el menor error significaba la muerte. Sweet Vlade y sus hombres retrocedieron inconscientemente, sus tácticas de intimidación habituales desvaneciéndose ante la verdadera competencia profesional. Quiero ser claro, dijo James, con la clase de autoridad que solo puede provenir de comandar unidades de élite en zonas de combate. Van a salir de este restaurante, van a subirse a sus motos y se van a pasar las próximas horas pensando en lo mucho que subestimaron la situación. Sarah, observando desde la barra, vio algo que nunca antes había presenciado en todos los meses de terror de los Crimson Raiders, la duda en los ojos de Sweet Vlade Carter. Su hermano no había levantado la voz, no había hecho un solo gesto de amenaza, pero de alguna manera había tomado por completo el control del lugar. No tienes idea de lo que estás comenzando, advirtió Sweet Vlade, aunque su voz carecía de la fiereza habitual. Tenemos 50 miembros en 3 estados, conexiones en sitios que no podrás tocar. James esbozó una leve sonrisa, la clase de sonrisa que no llega a los ojos. En realidad, 53 miembros. 32 activos, el resto asociados. Sus operaciones principales se desarrollan en almacenes abandonados de Atlanta, Chattanooga y Birmingham. Su protección política proviene del juez Harrison en Atlanta, que está recibiendo pagos a través de una empresa fantasma registrada en Delaware. La precisión de su información fue como un golpe físico. Estos no eran datos aleatorios, eran conocimientos operacionales detallados, fruto de vigilancia sistemática y recolección de inteligencia profesional. El sheriff Cooper, tras la ventana de cristal de su patrulla, vio como la mano de Sweet Vlade volvía a deslizarse hacia la chaqueta, pero antes de que el motociclista completara el movimiento, James había acortado la distancia entre ambos. Lo que sucedió fue tan rápido que los testigos luego discreparían sobre el orden exacto de los hechos. Un segundo Sweet Vlade buscaba, o eso creían todos, un arma escondida. Al siguiente, estaba paralizado, con la mano de James en una posición que prometía consecuencias inmediatas y definitivas si el motociclista seguía adelante. Eso es una Glock 19 en una pistolera de hombro, dijo James con tono conversacional, con el gatillo modificado, probablemente ilegal. También llevas un cuchillo en la bota izquierda, y tu amigo Thompson tiene unos nudillos de metal en el bolsillo derecho. Ese tipo de armas pueden significar delitos federales si las usan a través de las fronteras estatales. Los otros clientes del local permanecían inmóviles, conscientes de que presenciaban algo extraordinario. No se trataba solo de dominio físico, sino de un conocimiento táctico total,
propio de años de operaciones de alto riesgo. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo esto? Empezó a decir Swietvlade. La misma forma en que sé sobre el arsenal que guardan en el sótano de su club, y sobre la operación de tráfico de drogas que planean con la compañía de transporte que acaban de adquirir. La misma forma en que sé de las 3 investigaciones federales que ni se imaginan todavía. Sara nunca había escuchado a su hermano hablar así. Aquella confianza silenciosa. La certeza absoluta. Era la voz de alguien que había pasado años desmantelando organizaciones mucho más peligrosas que un club de motociclistas. Van a lamentarlo, gruñó Swietvlade. Pero se notaba que su voz ya no tenía la confianza de antes. Nadie amenaza a los Crimson Raiders. Tenemos conexiones en lugares que ni imaginas. Más bien las tenían, corrigió James con suavidad. Las cosas están a punto de complicarse para ustedes. Sara lo miró con una mezcla de asombro y alivio mientras James soltaba a Swietvlade con un empujón que lo hizo retroceder. En pocos segundos, la dinámica de poder había cambiado por completo. Quedaron advertidos, dijo James a los motociclistas. Tienen elección. Pueden irse, replantear lo que piensan hacer en Cedar Grove. Tal vez, sobrevivir a lo que se avecina, o pueden escalar esto. Y yo desmantelaré todo lo que han construido, paso a paso. A través de la ventana frontal del Miller's Diner, el sheriff Cooper observó a los 3 motociclistas retroceder hasta sus motos, despojados de la confianza fanfarrona con la que habían llegado. Cuando los motores rugieron alejándose, el viejo Joe Barnes dejó escapar un silbido suave. 20 años en la infantería de marina, dijo, y jamás vi algo así. Tu hermano, Sara, no es un simple militar, ¿verdad? Sara negó con la cabeza, llevando la mano de forma protectora a su vientre. Nunca pudo hablar de su trabajo. Siempre decía que era clasificado. James regresó a su café, moviéndose con la calma de antes, aunque manteniendo ese aire de preparación subyacente. Volverán, dijo en voz baja a su hermana. Hombres como esos no pueden aceptar que los hayan expuesto como algo menos de lo que presumen. Llamarán a refuerzos, querrán recuperar su dominio. El sheriff Cooper entró finalmente en el restaurante, obligado tanto por su deber como por la curiosidad. ¿Quieres contarme de qué fue todo eso?, preguntó, aunque su tono indicaba que tenía cierta idea. Solo un asunto de familia, sheriff, respondió James, pero había algo en su forma de hablar que indicaba que operaba a un nivel muy superior al de la policía local. Esos hombres han causado problemas en 3 estados. Nadie puede tocarlos porque tienen protección en las altas esferas. Tenían protección, lo corrigió James en voz baja. Las cosas están a punto de complicarse mucho para los Crimson Raiders y todos los que estén vinculados con ellos. Sara vio a su hermano con nuevos ojos. El joven tranquilo que se había ido de Cedar Grove años atrás había regresado transformado en alguien que aprendió a pelear batallas mucho más allá de lo físico. Mientras el sol matutino se alzaba por encima de las nubes de Georgia, el Miller's Diner volvió a su rutina. Pero todos ahí entendían que habían sido testigos de algo trascendental. El momento en que los depredadores se dieron cuenta de que habían entrado en un territorio protegido por algo mucho más peligroso que ellos mismos. En la sede de los Crimson Raiders, en las afueras de Cedar Grove, Swietvlade Carter daba explicaciones a su presidente regional, Marcus Iron Mickey Davidson, tratando de justificar cómo una simple intimidación rutinaria se había convertido en un desastre estratégico. El salón principal, normalmente lleno de la fanfarronería de hombres acostumbrados a controlar su territorio, ahora se percibía cargado de tensión nerviosa. Lo sabía todo, explicaba Swietvlade, su acostumbrada arrogancia ausente. Nuestras operaciones, nuestras conexiones,
cosas que nadie fuera del círculo interno debería saber. Esto no fue solo el hermano protector de una mesera. Era otra cosa, algo mucho más grande. Iron Mickey estudiaba las fotos de vigilancia sobre James Miller esparcidas en su escritorio, imágenes reunidas a toda prisa en las horas desde el incidente en el restaurante. El expediente militar del sujeto estaba mayormente clasificado, con secciones más tachadas que texto legible. Hice algunas llamadas, dijo Iron Mickey con lentitud. Tengo un contacto en Washington que nos debe favores. Dice que el expediente de este tipo tiene más tinta negra que el presupuesto del Pentágono. Fuera lo que fuera que hizo por el gobierno, alguien quiere que quede en secreto. En el Miller's Diner, James ayudaba a Sarah a cerrar el local por el día, revisando ventanas y vigilando puntos de acceso. A cualquiera que lo viera, podría parecer la rutina normal de fin de jornada. Pero Sarah notó cómo los ojos de su hermano escudriñaban cada rincón buscando amenazas potenciales, como se colocaba siempre en posiciones que le permitieran vigilar entradas y salidas. Primero reunirán información, explicó James con calma, basándose en años de experiencia. Verán tus rutinas, buscarán vulnerabilidades. Así es como se preparan para lo que consideren una restauración de su autoridad. Pero, en realidad, me estarán dando tiempo. El sheriff Cooper se acercó al terminar el día, estacionando su patrulla en la oscuridad creciente. Debes saber algo, dijo por la ventanilla. Hay muchas motos con placas de otros estados llegando a la ciudad. Alabama, Tennessee, Carolina del Sur. Sea lo que sea que detonaste esta mañana, está atrayendo mucha atención. James asintió, como si lo esperara. Están llamando refuerzos, tratando de exhibir su fuerza. Respuesta típica cuando su autoridad es cuestionada. Quizá quieras que tu familia se aleje unos días. El rostro de Cooper se endureció. Esta es mi ciudad, señor Miller. Si se avecinan problemas, pues se avecinan. Y vendrán. James asintió. Pero no del tipo que estén entrenados para manejar. Estos hombres no son simples delincuentes. Forman parte de algo más grande que está a punto de salir a la luz. En el motel local, motoristas de 3 estados se juntaban en cuartos llenos de humo, planeando lo que consideraban una demostración necesaria de fuerza. Ninguno de ellos notó los pequeños dispositivos que James ya había colocado en los alrededores, monitoreando cada conversación y construyendo una red de evidencia que pronto interesaría a las autoridades federales. La doctora Rachel Martínez, que atendía a Sarah en el control prenatal de rutina en la clínica local, notó el cambio en la joven. El regreso de tu hermano te ha dado confianza. Observó los signos vitales mejorados de Sarah. Está distinto de lo que recordabas, ¿verdad? Sí. Sarah asintió, recordando la forma en que él se movía. Siempre hablaba de misiones clasificadas, pero es como si ahora viera el mundo de otra forma, como si siempre estuviera 5 pasos por delante. Las fuerzas especiales cambian a la gente, dijo la doctora con un tono apagado, pues su propio hermano había servido, aunque no al nivel de James. Aprenden a ver el mundo de manera diferente. Amenazas, oportunidades, ventajas estratégicas. Se vuelve un instinto. Cuando cayó la noche en Cedar Grove, James siguió preparando el restaurante y sus alrededores con movimientos guiados por la experiencia de incontables operaciones alrededor del mundo. Cada medida de seguridad, cada trampa, cumplía varios propósitos: defensa, recopilación de inteligencia y creación de evidencia para lo que vendría después. Recuerda lo que te enseñé sobre el pensamiento estratégico, dijo a Sarah mientras colocaban cámaras. La mejor defensa no se trata solo de frenar un ataque, sino de hacer que la fuerza de tu oponente trabaje en su contra.
Los Crimson Raiders dieron su primer gran golpe contra el restaurante Miller's pasada la medianoche. 20 motos llegaron por distintos rumbos, con las luces apagadas y los motores apenas por encima del ralentí. Detrás, avanzaban 3 camionetas negras con los matones más experimentados, liderados por Iron Mickey. Creían que actuaban con astucia. James los observó por un visor nocturno, registrando su aproximación con la frialdad de un hombre que había hecho esto miles de veces. 23 motos, 3 vehículos, murmuró en una grabadora digital, manteniendo la costumbre de documentar operaciones. Distancia amateur, vectores de aproximación predecibles. Siguen las rutas obvias, tal y como se esperaba. En la ciudad, el sheriff Cooper permanecía en su patrulla en un sitio estratégico, lo bastante cerca para responder, pero no tanto como para intervenir de inmediato. Múltiples vehículos acercándose al Miller's Diner, susurró el ayudante Wilson por la radio. ¿Intervenimos? Aún no, respondió Cooper, recordando la conversación con James más temprano. A veces la mejor forma de terminar una pelea es dejar que tu enemigo cometa su mayor error de golpe. El primer indicio de que algo iba mal para los Raiders llegó cuando las motos al frente tropezaron con los cables ocultos que James había instalado a la altura exacta para derribarlos, dejando 3 de ellos en el suelo con las motos chocando casi en silencio, los motores silenciados para la incursión. Antes de que el resto pudiera reaccionar, el suelo cobró vida. Fosas cuidadosamente camufladas tragaron otras 2 motos. ¿Qué rayos? La voz de Iron Mickey resonó mientras coordinaba desde una de las camionetas. Vio sus planes derrumbarse en cuestión de segundos. Los Raiders restantes quedaron atrapados en zonas de fuego diseñadas por James. Los disparos que recibían eran deliberadamente no letales. Cartuchos de goma y munición de fogueo reforzada, disparados con precisión de francotirador para impactar en huecos de la protección y en puntos neurálgicos. En la clínica, la doctora Martínez escuchaba las primeras llamadas de auxilio mientras se preparaba para recibir heridos. Tras revisar los patrones de las heridas, se dio cuenta de que cada una de ellas estaba colocada con exactitud para incapacitar sin causar daños permanentes. Aquello no era una defensa desorganizada, era una demostración de poder. «Sepárense», ordenó Iron Mickey por radio. «Es solo un hombre, no puede cubrir todos los frentes». Una voz tranquila respondió en la frecuencia. «En realidad, sí puedo». Las comunicaciones de los Raiders estallaron en confusión. James había hackeado su canal. Habilidad aprendida de años de trabajo de inteligencia de señales. 6 hombres en la entrada norte, narró con calma. Otros 4 están a punto de descubrir las trampas de arena movediza al este. El resto, mejor piensen bien sus próximos pasos. Sarah, a salvo en una ubicación que su hermano había preparado, escuchó el caos a través de un escáner policial que no se suponía que tuviera. «Mi prometido solía hablar de hombres como él», dijo la doctora Martínez. «Decía que los verdaderamente peligrosos no reaccionan, sino que te hacen actuar justo como quieren, cuando quieren». La operación de los Raiders se desmoronó. Casi la mitad de sus fuerzas quedó fuera de combate, incapacitadas por métodos no letales pero sumamente efectivos. El resto se encontró inmovilizado, sin poder avanzar ni retroceder sin exponerse. «Escuchen con atención», se oyó de nuevo la voz de James en sus radios. «Sus heridos necesitan atención médica, la recibirán en cuanto se retiren. Ya he demostrado lo que puedo hacer sin matarlos. No me obliguen a enseñarles la alternativa». Iron Mickey, viendo cómo su plan se convertía en desastre, ordenó la retirada. Sus hombres se alejaron, muchos de ellos heridos y todos perplejos ante aquella derrota tan humillante. «Llámenlos a todos», dijo Iron Mickey a su lugarteniente con el rostro rígido. «A todos».
Quiero a nuestros mejores hombres, aquellos a los que llamamos cuando necesitamos soluciones permanentes. En la clínica, la doctora Martínez atendía a los heridos mientras observaba un patrón que la inquietaba. Cada herida estaba hecha para impedir el combate pero no para matar. Lo calificó de casi artístico. El sheriff Cooper llegó al restaurante al rayar el alba, encontrando a James borrando todo rastro de actividad nocturna. «Vaya declaración has hecho», observó Cooper. «Tenía que demostrarles a qué se enfrentan. A veces, la mejor forma de evitar la escalada es enseñar las consecuencias de primera mano», respondió James, recalibrando una de las trampas. «Volverán con más fuerza», advirtió Cooper. «Sí», asintió James. «Pero ahora vendrán con miedo. Y el miedo hace que los hombres sean predecibles. Los hombres predecibles cometen errores». Con el sol asomándose, la noticia de los eventos nocturnos corrió como pólvora. La reputación de invencibles que se atribuían los Raiders quedó hecha trizas por un solo hombre que había usado su propia agresividad en su contra. Pero en la sede de los Crimson Raiders, Iron Mike preparaba un contraataque. «No me importa si es el maldito Capitán América», gruñó. «Lo quiero fuera». Desde la cocina del restaurante, James simplemente se preparaba para lo que sabía que vendría. Un enfrentamiento mayor. Había, sin embargo, una diferencia crucial. Los Raiders no eran el mayor peligro. El verdadero peligro era el poder que los respaldaba, lo que se revelaría más adelante. Cedar Grove nunca había visto hombres como los que llegaron 3 días después de la noche de la defensa de James. Llegaron en vehículos sin identificación, un grupo de 5 sujetos de mirada fría y movimientos precisos. No eran los típicos motociclistas ni simples matones. Se movían con esa eficacia aprendida solo tras muchos años de violencia profesional. Eran exmilitares convertidos en contratistas privados. «Antiguos militares contratados», comentó James, observándolos con su mira telescópica mientras se reunían en la sede de los Raiders. «Ahora trabajan en el sector privado y cobran caro». En la clínica, la doctora Martínez atendía la muñeca torcida de un joven Raider cuando escuchó una conversación que le heló la sangre. Los contratistas no solo habían venido por James, sino también para limpiar toda la ciudad con tal de proteger un envío futuro. «Llamaron desde el extranjero», dijo uno de los mercenarios en voz baja. «Los envíos empiezan el próximo mes. Este pueblo debe estar asegurado antes de eso». En la oficina del sheriff, Cooper libraba su propia batalla. El comisionado del condado lo llamó, exigiendo encontrar un motivo para arrestar a James. «Estos motociclistas traen dinero al condado», argumentó el comisionado. «Un veterano testarudo no vale tanta molestia». «Con todo respeto, señor», respondió Cooper, «no creo que entienda a quién nos enfrentamos». James se encontraba en el restaurante recibiendo a un grupo de hombres cuyos modales y maneras recordaban a su hermano, veteranos endurecidos que se desplazaban con la misma gracia letal que James. «Llamé a unos viejos amigos», explicó. «Gente que entiende lo que enfrentamos». Uno de ellos, llamado Carter, recorrió con la mirada las defensas del local y asintió con aprobación profesional. «Igual que en Bagdad», comentó. «¿Recuerdas cómo convertiste a aquel distrito entero en una trampa?» «Esto es diferente», replicó James. «Esta vez, defendemos hogares, no cumplimos con una misión». Mientras tanto, los recién llegados empresarios se instalaron en la mejor suite del hotel local. Su líder, Alexander Cain, inició en secreto una operación de vigilancia sofisticada, imposible de sufragar por delincuentes comunes. «Miller no es un simple exmilitar», explicó Cain en la primera sesión informativa de su equipo. «Hay informes que indican que podría haber pertenecido a la Shadow Protocol». «Si es así»,
Estamos hablando de alguien entrenado para convertir territorios completos en zonas letales para el enemigo. En el restaurante, Emma servía café a unos hombres que trataban de ocultar su porte militar bajo trajes caros. Notó cómo se sentaban con vista a todas las entradas y ventanas, sus ojos recorriendo el lugar en busca de amenazas. «Tienen miedo», le comentó a la doctora Martínez. «No de las habilidades de James en combate, sino de algo más». «Deberían tenerlo», dijo James desde la entrada, donde había aparecido silenciosamente. «Intercepte sus comunicaciones. Ese envío de armas que planean mover por aquí no es precisamente pequeño». El sheriff Cooper, que hablaba con James en la barra, entendió que esto no se trataba solo de las amenazas a la familia Miller. «No solo defiendes el restaurante de tu hermana, ¿cierto? Descubrí que planean usar Cedar Grove como punto de tránsito para algo muy peligroso. No podía permitirlo». Mientras anochecía, James revisó sus preparativos, ajustándolo todo con una eficacia metódica. Los mercenarios podrían pensar que traían ventaja tecnológica y táctica, pero Cedar Grove era su terreno, y él llevaba semanas preparando la llegada de hombres como aquellos. «Mañana habrá violencia de verdad», le dijo a Sarah. «Estos contratistas no vendrán a asustar, vendrán a matar si es necesario». «¿Y tú?», empezó Sarah, preocupada. «He hecho esto antes», respondió James, con una serenidad que provenía de su experiencia. «Pero nunca había sido por mi familia». En la sede de los Raiders, Iron Mickey y sus hombres contemplaban la llegada de más refuerzos. El veterano líder sabía que algo había cambiado. Esos mercenarios no tenían pinta de simples matones, sino de soldados muy bien entrenados, con recursos y conexiones. «Esta no es nuestra pelea», advirtió uno de sus lugartenientes. «Esto huele a negocios grandes. Es nuestra ciudad», gruñó Iron Mickey. «Nadie la tomará sin permiso». Pero en su fuero interno, recordaba demasiado bien la mirada de James y se preguntaba si, en efecto, ya no era su ciudad. Los contratistas hicieron su jugada al amanecer, usando tácticas probadas en media docena de conflictos. Entraron con sigilo y rapidez, derribando sistemas eléctricos y usando equipos de visión nocturna costosos. Su plan era sofisticado y profesional, y resultó inútil. «Cortaron la luz», informó Carter desde su posición. «Justo a la hora prevista. Es hora de mostrarles por qué me llaman el arquitecto». «Exacto», respondió James con un hilo de voz firme. La ciudad quedó sumida en la oscuridad, pero no la oscuridad que esperaban los mercenarios. Sistemas de respaldo diseñados por James crearon zonas de penumbra absoluta donde la visión nocturna no solo era inútil, sino contraproducente. Otras áreas se iluminaron de golpe, arruinando la adaptación de sus ojos. «Nos están destrozando», admitió Cain, cuyo tono denotaba que era la primera vez que enfrentaba un revés así. «Es como si supiera exactamente dónde vamos». «¿Lo sabe?», dijo uno de sus hombres. «Ha tenido semanas para convertir este sitio en una ratonera». En la clínica, la doctora Martínez monitorizaba las comunicaciones de auxilio mientras trataba a algún rezagado con heridas leves. Cada nuevo intento de los mercenarios por ganar ventaja fracasaba. Todo estaba previsto. «No solo los está combatiendo», comentó la doctora. «Los está llevando a través de un tablero que diseñó con precisión». En las afueras de la ciudad, el sheriff Cooper mantenía una estrecha comunicación con James. «¿Cuánto crees que aguanten?», preguntó Cooper. «Hasta que se den cuenta de que cada paso que dan solo confirma lo que venimos denunciando, que estos tipos no son simples matones, sino fuerzas paramilitares con equipamiento ilegal», contestó James. «Es cuestión de tiempo. Mientras tanto,
Los mercenarios que quedaban en pie descubrían que no podían retirarse sin exponerse a otro de los sistemas de defensa de James. Retirada total, ordenó Cain, como última opción. Reagrúpense fuera del perímetro. Pero la retirada no era posible. El llamado arquitecto había cerrado todas las salidas mucho antes de que pusieran un pie en Cedar Grove. Sus propios métodos profesionales se habían convertido en una trampa perfecta. En el interior del Miller's Diner, Sarah escuchaba los informes de la radio policial local. Los mercenarios estaban siendo atrapados en grupos pequeños. Cada escaramuza documentaba el uso de equipo sofisticado, ratificando las acusaciones de James de que los Crimson Raiders habían traído fuerzas paramilitares. No pensé que esto fuera tan grande, comentó Sarah, con la mano sobre su vientre. Tampoco yo, respondió la doctora Martínez. Pero tu hermano sí lo sabía. Al alba, Cain observaba impotente cómo su operación se venía abajo. Sus propios hombres, lo mejor que el dinero puede comprar, no podían con un enemigo que les había preparado cada posible movimiento. Y ese enemigo no era solo James, sino todo un pueblo que había aprendido sus tácticas y cooperaba con él. ¿Te diviertes, Miller?, gruñó Cain a través de una frecuencia intervenida. ¿Crees haber ganado algo? ¿Te guste o no? Ganar no es la palabra adecuada, respondió James. Esto no se trata de victoria. Se trata de exponer la verdad de lo que hacen tú y tus jefes, mover armas ilegales a través de esta ciudad y amenazar a mi familia. En la clínica, la doctora Martínez terminaba de curar a un mercenario, que murmuraba sobre sombras que se movían sin ser vistas. Aquello confirmaba lo que temía. Estos soldados de élite se habían enfrentado a alguien con mejor entrenamiento que el suyo. Es más que un operador militar, soltó el mercenario en estado de shock. Es como si hubiera olvidado más de lo que nosotros jamás aprenderemos. Con el alba llegaron las patrullas estatales que, alertadas por las evidencias que James había ido filtrando, ahora tenían un motivo válido para entrar en acción. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó un oficial al sheriff Cooper, observando las trampas y los heridos. Parece que alguien decidió que Cedar Grove era un buen lugar para probar que la ley aún existe, respondió Cooper con calma. La llegada de la fuerza de élite contratada por Cain supuso un punto de inflexión en la lucha por Cedar Grove. Desesperados, los jefes de la corporación que financiaba las operaciones de los Crimson Raiders enviaron a su propio contingente de limpiadores. Hombres con trajes costosos y frías miradas. No eran matones cualquiera, sino gente entrenada para cambiar regímenes en otros países. Hemos subestimado el nivel de este tipo, advirtió uno de ellos. Si realmente estuvo en la Shadow Protocol, lo hemos visto antes, en Damasco. James, ajustando un sistema de cámaras de última generación que había instalado en el diner, respondió a Carter. No nos enfrentamos solo a contratistas. Estas son las verdaderas cabezas. En la sede de los Raiders, Hiromi notó cómo era desplazado por esos recién llegados que respondían a Cain. Sentía que su club se le escapaba, utilizado como peones en un juego de poder mayor. Nos han relegado, comentó uno de sus tenientes. Ahora dan órdenes esos tipos de traje. No mientras yo siga de pie, gruñó Hiromi, con la mandíbula tensa. Mientras tanto, los residentes de Cedar Grove, alertados por las extrañas actividades, y tras semanas de ser educados por James en tácticas de defensa comunitaria, empezaron a proteger a su gente y sus calles de forma organizada. Se habían convertido en ojos y oídos, y cada paso que daban los limpiadores era detectado y grabado. El mejor disuasivo no siempre son las armas, sino la información, dijo James a Sarah. Los limpiadores iniciaron una campaña de miedo, visitando a comerciantes locales,
insinuando accidentes trágicos si colaboraban con el tal Miller. Pero la gente ya no era la misma. Habían visto lo que podía hacer un hombre determinado cuando lo respaldaba una comunidad entera unida. «Lárguense con sus amenazas», respondió un comerciante. «Aquí ya no nos asustan». Esa fue la noche en que Caín envió a su fuerza más despiadada para tomar el control por la fuerza, intentando recuperar el nudo de distribución que consideraban Cedar Grove. Sin embargo, para entonces James había puesto en marcha una red de ciudadanos vigilantes que transmitían a un centro de control secreto. Cada vehículo sospechoso, cada movimiento hostil, era registrado y analizado. «Así fue como derribamos al Cártel del Este en Honduras», comentó Carter, «usando a la propia población contra ellos». «La diferencia», respondió James, «es que ahora no trabajamos para una agencia, sino para la gente de este pueblo». El sheriff Cooper recibió informes de hombres con trajes y equipamiento táctico moviéndose por lugares cruciales de Cedar Grove. Pero cuando llegó con sus oficiales, se encontró con que James ya había asegurado la zona. «Esto supera nuestro entrenamiento», admitió uno de los agentes. «Son como soldados de un ejército privado». La doctora Martínez, que había estado recopilando discretamente pruebas de posibles experimentos con armamento que vinculaban a Caín y su organización, compartió las primeras conclusiones con James. «No solo trafican armas», dijo. «He cruzado datos médicos que sugieren que aquí se están probando prototipos, tecnologías experimentales». «Lo sé», asintió James, con expresión sombría. «Lo he estado sospechando desde que me encontré a Caín. Por eso debemos exponerlos». Mientras la noche caía, Cedar Grove se preparó para el enfrentamiento más serio hasta la fecha. Los limpiadores corporativos tenían la misión de borrar cualquier evidencia de su programa de armas y de las conexiones con grupos criminales. Pero desconocían que James ya llevaba semanas recopilando información, grabaciones y testimonios. «Se están dirigiendo al diner», avisó Carter. «Parece que van con todo». «Perfecto», respondió James. «Allí es donde más evidencia tenemos». Los tiros y explosiones que retumbaron en la noche de Cedar Grove no fueron solo parte de una batalla campal, sino la representación en vivo de un poder que creyó estar por encima de la ley y de un hombre que se había entrenado toda su vida para derrocar poderes mayores que un simple club de motociclistas. Cuando llegó el amanecer, las calles tenían la huella inconfundible de un conflicto armado. Pero los limpiadores se habían topado con algo para lo que no estaban preparados. Una ciudad completamente unida, dirigida por un estratega que conocía todas sus técnicas, porque él mismo las había enseñado alguna vez en zonas de guerra alrededor del mundo. Se necesitó de 3 explosiones simultáneas para que Cedar Grove comprendiera plenamente la violencia corporativa. A las 3:47 de la madrugada, la primera bomba sacudió la oficina del sheriff. Las otras 2 estallaron en la clínica y en la central eléctrica local. Los limpiadores habían abandonado toda sutileza, recurriendo a la fuerza bruta. «Ataques simultáneos», informó Carter desde su punto de observación. «Cargas de demolición profesionales. Ya no se molestan en disimular». «No», afirmó James en la comunicación. «Están haciendo exactamente lo que necesitábamos que hicieran, responder con terrorismo corporativo en suelo estadounidense». La doctora Martínez, que había evacuado la clínica antes de la explosión gracias a una advertencia de James, contemplaba las ruinas en llamas. Años de trabajo destruidos, pero llevaba en la mano un disco duro con la evidencia que podría hacer caer a los poderosos patrocinadores de Caín. «Intentaron acceder a mis archivos médicos antes de volar el edificio», dijo, con voz temblorosa. «Creen que si destruyen la evidencia, se librarán de las consecuencias». En la casa del sheriff Cooper, su esposa recibió la visita de hombres de traje.
Le hablaron de los fondos universitarios de sus hijos, de la hipoteca. Amenazaron con hacerlos desaparecer si Cooper seguía apoyando a James. «Dirígete a la posición de repliegue», ordenó James cuando Cooper se lo contó. «Sarah te estará esperando. Acaban de cometer su mayor error, amenazar a las familias». En el club de los Raiders, Iron Mickey observaba con rabia cómo esos limpiadores atacaban distintos puntos de Cedar Grove sin su permiso ni su participación. Su organización se desmoronaba, y muchos de sus miembros empezaban a cuestionar la alianza. «Esto ya no es un simple contrabando de armas», dijo un veterano del club. «Aquí hablamos de algo más sucio». Los equipos de limpieza siguieron atacando, pero se toparon con las defensas que James y sus hombres habían reforzado en todo el pueblo, sin olvidar el apoyo de los vecinos, que se habían convertido en centinelas y colaboradores activos. «Se están reagrupando», informó Carter. «Se dirigen a la zona del diner». «Bien», asintió James. «Allí tendremos la evidencia más contundente de su presencia, de sus tácticas y de su brutalidad». La doctora Martínez, establecida en una fábrica abandonada convertida en hospital de campaña, atendía a los heridos de ambos bandos. Sostenía en sus manos las historias clínicas de varios mercenarios, que confirmaban que estas fuerzas no eran simples seguridad privada. Veía compuestos químicos que vinculaban a multinacionales y evidencias de armas con tecnología experimental. Cada herida, cada fragmento de metralla que saco, es una prueba más de que se están usando métodos ilegales, le dijo a James por radio. «Sigue documentándolo todo», respondió James. «Han pasado la línea sin saber que así confirman lo que llevamos tiempo probando». Mientras el sol ascendía, quedaba claro que la fuerza corporativa se enfrentaba a algo que jamás había previsto. No era solo James y un puñado de veteranos, sino un pueblo entero que se rehusaba a ser aplastado. «Necesitamos contenerlo», gritó uno de los limpiadores por radio. «Si esto llega a la prensa nacional, nos hundiremos». «Ya lo está haciendo», respondió James por el mismo canal que había intervenido. En el ayuntamiento, se convocó una reunión de emergencia. Varios ciudadanos temblaban de ira y miedo, exigiendo respuestas. El alcalde, antes complaciente, se vio obligado a reconocer que se enfrentaban a algo más grande que un simple club de motociclistas. «¿Qué esperas que hagamos?», preguntó el alcalde a James, desesperado. «¿Esto no debería manejarlo el gobierno federal?». «Ya vendrán», aseguró James. «Pero cuando lleguen, serán ellos quienes necesitarán nuestras pruebas para justificar su intervención». Así, Cedar Grove se convirtió en un símbolo de resistencia contra una conspiración corporativa que pretendía dominar el lugar a punta de terrorismo. Pero los limpiadores ignoraban que James no solo había acumulado evidencia, la había diseminado en redes seguras, agencias independientes, organizaciones de derechos humanos. «Lo que destruirán aquí no importará», dijo a Carter. «Mientras más violencia usen, más se expone su verdadera naturaleza». La respuesta corporativa final llegó con la salida del sol. 4 helicópteros civiles negros y un convoy de vehículos blindados con escuadrones que no portaban insignias reconocibles. «No son parte de los Crimson Raiders», informó Carter. «Estos son los verdaderos amos». James, en el diner, observó a través de su mira mientras los vehículos se desplegaban con una precisión militar que superaba incluso a los mercenarios anteriores. «Ya se acabaron las medias tintas», dijo. «Vienen a tomar el pueblo, cueste lo que cueste». En la fábrica convertida en centro médico, la doctora Martínez vio en tiempo real los análisis de sangre de algunos de los nuevos contratistas y encontró elementos empleados por traficantes de armas internacionales. «No se trata solo de armamento convencional», explicó a un oficial federal que estaba en la zona.
Aquí hablamos de prototipos diseñados para subyugar a poblaciones enteras. Desde la oficina del sheriff Cooper, este se llevaba las manos a la cabeza al hablar con el comisionado del condado, que lo presionaba para retirarse. Termina con esto ya, Tom. Esos inversores traen negocios al condado. ¿Negocios? Se burló Cooper. A mí me parece un ejército privado. Mientras tanto, los hombres de traje instalaron un centro de mando en el hotel local. Su líder, Alexander Cain, recibió datos de inteligencia de todas partes del mundo, e hizo una llamada a sus superiores, prometiendo que tomaría Cedar Grove sin importar las bajas. Si no aseguramos la ruta, perderemos millones, advirtió Cain. James, reunido en el diner con Carter y el resto de veteranos, se preparaba para la última defensa. Pero, mientras tanto, sus verdaderas fuerzas se centraban en la recopilación y difusión de evidencia. La clave no es solo derrotarlos, dijo a Sarah. Es exponerlos. La noche siguiente quedó marcada por la mayor confrontación que Cedar Grove había visto jamás. Fuerzas corporativas chocaron con veteranos de operaciones especiales, bikers reformados y ciudadanos convertidos en defensores. Edificios que habían estado en pie durante generaciones se convirtieron en campos de batalla improvisados. Es como si intentaran aplastar a todo un país, gimió un civil que se cubría de los disparos tras un contenedor. Porque tienen esos medios, respondió un veterano. Esta gente no ve fronteras. Si controlan un territorio, hacen lo que quieren. Pero a medida que los corporativos intensificaban sus tácticas, quedaba cada vez más expuesto el alcance real de su poder y su desprecio por la ley. Para ellos, Cedar Grove era un simple eslabón en una cadena de suministro global. ¿Creen que nos quedaremos parados?, gritó Iron Mike, liderando a sus bikers reconvertidos. Esta es nuestra casa. Sarah, a salvo en un refugio preparado por James, coordinaba las transmisiones de vídeo y audio hacia medios y agencias gubernamentales. De ese modo, el mundo pudo ver, en tiempo real, cómo una fuerza paramilitar atacaba a ciudadanos estadounidenses en su propio territorio, con armas ilegales y tácticas militares. Lo logramos, susurró Sarah con lágrimas en los ojos, recordando a sus padres y abuelos. Cumplimos el legado de la familia Miller. Cuando los helicópteros federales empezaron a divisarse en el horizonte, ya era demasiado tarde para los corporativos. Se habían mostrado tal como eran, y cientos de cámaras, teléfonos y testigos habían registrado todo para la posteridad. Ya viene la caballería, anunció el sheriff Cooper, exhausto pero firme. Más vale tarde que nunca. James detuvo a uno de los cabecillas antes de que lograra escapar. ¿Sabes quién soy ahora?, le preguntó con calma mortal. El arquitecto, musitó el hombre, sin poder ocultar el temor. Quien desmanteló redes enteras. Así es, confirmó James. Y tú y tus superiores subestimaron a la gente de Cedar Grove. Eso fue su fin. Para cuando el operativo federal entró oficialmente en la ciudad, los hombres de Cain habían perdido el control de la situación. El golpe mortal no lo dio un batallón, sino la verdad que se había difundido a cada rincón de las redes y de los medios. Las detenciones masivas y las órdenes judiciales internacionales cayeron sobre los altos directivos que habían patrocinado a Cain y a su ejército secreto. Sarah, con el vientre ya enorme y a punto de dar a luz, se reunió con su hermano frente al diner medio destrozado. Lo abrazó con cuidado de no lastimarse, sin dejar de llorar por su pueblo, a la vez, por la victoria conseguida. «Mira todo lo que han destruido», exclamó, con la voz quebrada. «Lo reconstruiremos», dijo James, con firmeza. «Entre todos. Pero lo que importa ahora es que la verdad ha salido a la luz, y nunca podrán ocultarla de nuevo». Y así,
La historia de Cedar Grove llegó a su desenlace. Un pequeño pueblo de Georgia que había sido elegido como peón en el tablero de poderes corporativos terminó siendo el epicentro de una revelación que sacudió estructuras de poder a nivel mundial. No fue un ejército quien salvó el lugar, sino la determinación de gente común unida por un hombre que entendía que a veces la mayor arma contra la corrupción es la voluntad inquebrantable de exponerla a la luz. Mientras los helicópteros federales sobrevolaban las ruinas y los medios cubrían en vivo la escena, James Mille permitió que se le escapara una pequeña sonrisa. Aquellas corporaciones enviaron a sus ejércitos para enterrar la verdad, y lo único que lograron fue probar, ante el mundo entero, porque la verdad nunca puede ser silenciada cuando un pueblo decide defenderla. Sarah, con una mano protectora sobre su vientre, entendió que su hermano no solo había protegido a su familia, sino que había asegurado que su bebé naciera en un mundo donde la verdad todavía podía vencer a la corrupción, por más profundamente arraigada que estuviera en las sombras del poder. Siguiente parte. Si te gustó esta historia, tienes 2 relatos más destacados en tu pantalla. Si esta historia te llegó al corazón, no querrás perdértelos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones.